Buenas, ¿qué tal? Pues ya me conocéis de presentar las sesiones anteriores. Soy Álvaro Briales, coordinador del aula virtual de la Fundación de los Comunes y de Nociones Comunes. Y bueno, pues me había propuesto para hacer la sesión de hoy del curso Gobernar a los Pobres sobre la cuestión del desempleo y la precarización, es decir, cómo la pata del trabajo, que es inseparable de la pata del desempleo, funciona, opera en el proceso de gobierno de los pobres, de lo que hemos llamado en el curso la gobernanza de los pobres, y qué relación tiene con la derechización social, con la competencia o la guerra entre pobres que hemos llamado, y cómo se utiliza más específicamente desde el Estado los dispositivos estatales para poner a los desempleados a competir entre sí. Entonces, pues la idea básica de la sesión es esa, hacer ese aporte. Y bueno, pues yo todo lo que os voy a contar lo baso en una investigación sobre el desempleo que estuve haciendo entre 2011 y 2015-2016, que está online si os interesa ampliar. Y fue una investigación que se tituló El tiempo superfluo, que la hice dentro de un proyecto de investigación en sociología dirigido por Carlos Prieto. Y bueno, los datos que os voy a contar, las reflexiones, las entrevistas, etcétera, pues vienen de ese proyecto, para que sepáis y conozcáis y para no enrollarme en de dónde saco lo que estoy diciendo y tal, pues porque como tenemos el tiempo limitado, pues bueno, pues ahí está un poco más desarrollado todo lo que os voy a contar, ¿vale? Entonces, pues este es el índice de la sesión. En primer lugar vamos a hablar de la cuestión de la escasez, es decir, del principio de escasez, que es uno de los fundamentos que permite gobernar, establecer los dispositivos de gobierno, si queréis decirlo así, para que sean eficaces. En el segundo punto vamos a hablar mínimamente de las claves de comprensión de cómo esa escasez sigue reproduciéndose como hecho social, y cómo la apariencia de escasez sigue funcionando a través de la naturalización de la desigualdad y de la expansión de la competencia como principio fundamental. En tercer lugar, pues vamos a hablar de lo que hemos llamado el ponles a competir y vencerás, y vamos a hablar de los mitos que hay en torno a la competencia del trabajo, algunos de los mitos que hay, de las luchas de clasificaciones, es decir, de una manera de ver cómo opera en la práctica la guerra entre pobres, etcétera. Y en tercer lugar vamos a ver las varias interpelaciones que se nos hacen a los trabajadores, donde podríamos caer en la trampa de ese discurso, o de interpretar nuestra vida, nuestras prácticas a partir de esas interpelaciones, ¿no? Y cómo no responder a esas interpelaciones que nos llaman a entender el mundo de una determinada manera o a practicar el mundo. Y finalmente, pues unas conclusiones, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues bueno, pues básicamente mencionar la idea del no hay trabajo y de los curros de mierda. Que esto de los trabajos de mierda, los curros de mierda, es una cosa que se ha hecho ahora más famosa con el libro de David Graeber, que se llama así, trabajos de mierda, ¿no? Los trabajos que son repetitivos, no tienen sentido, etcétera, que son la mayoría de los trabajos que existen en los mercados laborales actuales. Entonces, pues sería contar un poco los datos generales del estado de los trabajos en España, ¿no? Entonces, en España tenemos básicamente esos 16 y pico millones de asalariados, de trabajadores por cuenta ajena, de los cuales 12 millones serían indefinidos y 4,5 serían temporales, según los últimos datos de 2018. Entonces, esta tasa de temporalidad, que es más o menos de un 25%, un 30%, es lo que caracteriza el mercado laboral español como uno de los mercados de trabajo donde se da esa dualidad. Se habla del mercado de trabajo dual como que tiene, por un lado, prácticamente un tercio
entre un cuarto y un tercio de trabajadores temporales, que estos son, básicamente, no son 4,4 millones de trabajadores temporales, sino son más, ¿no? Realmente son más porque lo que hay son que cada año se firman unos 12 millones de contratos temporales, es decir, que por cada uno de estos 4,4 millones salen 3 contratos temporales al año, que son el 90% de los contratos que se firman en un año en España, ¿vale? Y luego pues tenemos un 15% de trabajadores que están en jornada parcial, no completa, de los cuales la gran mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un gráfico para que veáis que, bueno, España es uno de los países de Europa que más tasa de temporalidad tiene, es decir, que la duración de los contratos son menores, y aquí en este gráfico concretamente se señala contratos de 6 meses o menos y contratos de 7 o 12 meses prácticamente copan el 80 y pico por ciento de los contratos que se firman cada año en España, ¿no? Para que veáis un poco la magnitud. Luego tenemos 3,3 millones de parados, que es un 15%, que esto es una tasa realmente grande si se compara con lo que pueda ser cualquier país, es decir, en otros países tasas del 10% son ya tasas como catastróficas o de crisis. Pues aquí tenemos normalizado en la actualidad, se supone que estamos en un momento de recuperación, de un 15%, ¿no? Y en 2013 fuimos el 5.º país del mundo con la mayor tasa de paro, que se dice pronto, ¿no? Cuando llegó la tasa de paro al 27%, ¿vale? Y luego tenemos una jornada laboral media que prácticamente es de 40 horas, y según los sectores, pues hay sectores que tienen 20 y pico horas, hasta los sectores de 45 horas, pero como jornada laboralmente, como horas habitualmente trabajadas, según la encuesta de población activa, estamos en ese nivel. Luego, mínimamente, pues los datos de salarios. Los datos de salarios que tenemos, que se sacan de la fuente que se considera más exacta dentro de sus inexactitudes, que es la agencia tributaria, tenemos que nada menos que 1 de cada 5 asalariados tuvo un ingreso medio de 2.050 euros brutos al año, ¿vale? Esto es 3,7 millones del total de trabajadores que han declarado sus datos a la agencia tributaria. Y por comparar, sí, para que veáis el nivel de salarios que tenemos, es un tercio de los asalariados no alcanzó el salario mínimo interprofesional de ese momento, que eran 9.900 euros brutos al año, es decir, no llega a los 700, 800 brutos al mes. Y para que comparéis esto, si tu salario en 2017 era igual o mayor a 1,5 sueldos mínimos de ese momento, que son unos 15.000 brutos al año, o más o menos unos 1.000 euros al mes en términos netos, seguramente, pues alguien que ganara en 2017 1.000 euros tiene al 50% de los asalariados por debajo suya, y al otro 50% por encima, es decir, el punto medio, que no la media, el punto medio de los asalariados ganan 14.800 y pico euros brutos al año, y aquellos que ganan 2 salarios mínimos al año o más estarían por encima de 2/3 de los asalariados, que serían por encima de 12 millones de asalariados, para que veáis cómo está el nivel salarial. Esto, recordar que son asalariados, no empresarios ni autónomos, ¿no? Son trabajadores por cuenta ajena. Y luego, en el campo de las ayudas, ¿cómo se expresa esa escasez en el campo de las ayudas? Pues básicamente aquí hay unos datos, bueno, hay una disputa por cuáles son los datos que reflejan estas ayudas, etcétera. Los del Ministerio, evidentemente, toman el paro registrado, que es una medida de paro que no es la más exacta para medir el paro, porque la gente se quita de las oficinas de paro registrado, pues si no tiene opción de cobrar ayuda, la gente pues se quita, ¿no? Lógicamente. Entonces los datos que siempre vimos públicamente son pues del 50 al 60% como de la tasa de cobertura del paro. Esto, según otros analistas, que son los datos que yo os traigo aquí, poniendo el criterio de la EPA,
de la encuesta de población activa dan unos datos que el 75% de los desempleados y desempleadas no reciben ningún tipo de prestación ni contributiva ni asistencial, es decir, 3 de cada 4 desempleados no reciben prestación. Dentro de estos 3 de cada 4 o estos 7,5 de cada 10, que sería la media, 6 de cada 10 más o menos son hombres parados, 7 de cada 10 son mujeres paradas y 9 de cada 10 serían jóvenes, ¿vale? Aproximadamente. Entonces tendríamos con estos datos que prácticamente hay 900.000 mujeres mayores de 30 años en situación de desempleo que no cobran nada, casi 700.000 hombres mayores de 30 años que no cobran ninguna prestación y prácticamente 800 y pico mil, 900.000 jóvenes, es decir, menores de 30 años que tampoco cobran ninguna prestación, ¿vale? Y luego dentro de las prestaciones, como habéis visto en el texto que os hemos puesto, la tendencia de las prestaciones ha sido que entre las prestaciones contributivas, que son las de mayor cuantía, y las prestaciones de carácter asistencial, han aumentado la proporción de prestaciones de carácter asistencial que son mucho menores, ¿no? Que son de 400, de 300, de 200 o de 100 euros, ¿no? Entonces, esto significa que ese 1 de cada 4 desempleados que sí tiene una prestación no significa que la prestación sean 800 o 900 o 1000 euros o algo así. Eso está incluyendo a gente que puede estar cobrando 100 euros o 200 o 300 o 400, ¿vale? Entonces significa que tampoco es que 1 de cada 4 desempleados esté protegido por el Estado, ¿no? Entonces, en el segundo punto, básicamente, la idea es preguntarnos sobre esta escasez y sobre cómo esta reproducción o actualización de la apariencia de escasez lo que oculta es una naturalización de la desigualdad, que es lo que está por detrás, ¿no? Entonces, la idea de la economía como ciencia de los recursos escasos, que es pues una de las definiciones canónicas de la ciencia económica, ya imprime en su misma definición esta idea de escasez, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos discursos respecto a la economía y tal, todo eso es un trabajo político, inmenso de actualizar esa apariencia de escasez en un mundo de sobreabundancia, el mundo en el que más abundancia ha habido en la historia de la humanidad, como podemos imaginarnos, pues por la cantidad de riqueza, de productividad, especialmente por la productividad, el aumento constante de la productividad y exponencial desde los inicios del capitalismo, ¿no? Entonces, esta idea básicamente es cómo hacer que la mayoría de las personas piensen que no todo el mundo puede vivir bien, o no la mayoría de la gente puede vivir bien. Se trata de fundamentar que hay gente que tiene que vivir con escasez y gente que tiene que vivir con mucha abundancia, ¿no? Entonces, en la medida en que esa apariencia de escasez se actualice como idea y sobre todo como hecho práctico de nuestra vida, en esa medida se podrá gobernar de mejor manera la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, nos podríamos preguntar, ¿hay escasez en el trabajo? Claro, si miras la tasa de paro, hay mucha escasez de puestos de trabajo, que es una cosa distinta de la escasez de trabajo, ¿no? Porque si la jornada laboral media se mantiene en las 40 horas a pesar de los aumentos de productividad, hay que decir que ya se acaban de hacer 100 años de la conquista en España de la jornada de 40 horas en el plano normativo legal, y esto significa que a pesar de todos los aumentos de productividad, la jornada laboral media se mantiene como norma social en las 40 horas. Esto, claro, si siguiésemos en una jornada laboral media por semana de 70 horas, como era la norma a finales del 19, principios del 20, pues el paro lógicamente sería mucho mayor y habría mucha mayor escasez de puestos de trabajo. ¿Qué pasaría si redujéramos fuertemente y tal como de la misma manera que aumenta la productividad debería
bajar el tiempo de trabajo medio que cada trabajador o trabajadora trabaja en el mercado laboral, pues significaría que el paro se reduciría muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que no se está repartiendo el trabajo, llevan décadas que no se reparte el trabajo, sino que lo que se reparte es el desempleo y la precariedad, ¿no? Lo que hay es un reparto del desempleo y de la precariedad, ¿no? Esta idea de no hay dinero, ¿no? Pues no os voy a repetir otra vez, bueno, pero los datos y tal, ni vamos a entrar en esto con mucha profundidad, pero bueno, pues básicamente un par de datos solamente a nivel mundo y a nivel España, que ya los mencionamos, que en el mundo las 26 personas más ricas concentran la misma riqueza que las 3.800 millones de personas más pobres, y que cada año en España se supera el récord de ultra ricos, que en este caso está medido a partir de aquellas personas que tengan más de 40 millones de euros, que son ahora mismo 1.690 personas en un país de 47 millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de no hay dinero es evidentemente, lógicamente, una pura afirmación falsa, porque, bueno, pues no hace falta repetir más que si hay dinero, la cuestión es que está muy mal distribuido y los impuestos no son progresivos y tal, porque si no, no podríamos llegar a este nivel de desigualdad, ¿no? Y luego, pues lo de no hay riqueza material para repartir, pues bueno, pues el mismo dato de las 3,5 millones de viviendas vacías, que es el dato más sangrante que tenemos de el sinsentido de la lógica especulativa en torno al mercado de la vivienda, y de cómo, a pesar de la abundancia de riqueza, se sigue echando a la gente de su casa y dejando la mayor proporción de sueldo en salario, etcétera, ¿no? Entonces, en estas condiciones, hacer aparecer que la escasez es un hecho, realmente un trabajo impresionante que el poder tiene que hacer para poder gobernar a los pobres y para poder gobernar la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo se naturaliza esa desigualdad? Mediante la expansión de la competencia. Esto es un principio fundamental dentro del capitalismo neoliberal. Según Laval-Dardot, esta sería la principal característica del neoliberalismo, es decir, la expansión de la competencia en todas las esferas es lo que permite gobernar la pobreza, gobernar la escasez, gobernar esta desigualdad. Es decir, que cada quien esté dividido individualmente, compitiendo los unos contra los otros, como una especie de competencia o de guerra de todos contra todos por acceder a esos recursos escasos, y mientras esa lógica de la competencia siga generando esa división social, pues la lógica general del trabajo y el desempleo seguirá pues en la misma línea, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataría mediante esta lógica de la competencia en el campo del desempleo? Orientar el desempleo a lo que hemos llamado un trabajo de competir por el trabajo, ¿vale? El desempleo no sería un mero estar pasivo, etcétera, sino que el desempleo sería un trabajo de competir por el trabajo, o en términos marxistas, el desempleo sería el ejército de reserva, ¿no? ¿Para qué sirve este desempleo en condiciones de competencia generalizada? Para tener una disponibilidad de un ejército de reserva para los momentos de expansión del capital, es decir, tener una fuerza de trabajo disponible y barata para en los momentos de recuperación, entre comillas, de las economías, ¿vale? Y por otro lado, para una presión mutua para trabajar cada vez más intensamente, pero cada vez por menos salario en comparación con los beneficios. Es decir, pues en términos marxistas, aumentar la tasa de explotación, ¿no? Entonces la pregunta aquí, que esto es una clave que hay que entender muy bien, o que es una clave que me parece muy importante, que es: ¿el paro es negativo para la economía, ¿no? Si entendemos que los parados son gente que no trabaja, por tanto no produce,
y por tanto tiene poco poder adquisitivo porque no gana sueldo y lo único y el poco sueldo que tiene son las prestaciones y por tanto tampoco consume, es decir, ni siquiera como consumidor tiene valor, desde esa ideología dominante el paro sería algo negativo, ¿no? Y aquí lo que queremos poner es que es precisamente este trabajo de competir por el trabajo que realizan sistemáticamente los parados cada vez que van a buscar trabajo, cada vez que van a formarse, cada vez que tratan de intentar emprender, cada vez que su presencia y su existencia lo que hace es hacer que el miedo se incorpore y se distribuya por toda la sociedad, es decir, cuanto más parados haya, más miedo van a tener los ocupados a ser despedidos, y eso lo que es un activador de la economía, ¿vale? Entonces, esta es una frase que me gusta utilizar que muestra bien esa contradicción, que no es que gracias a la recuperación de la economía se resuelve el desempleo, que es como nos lo dicen los discursos dominantes, sino que es gracias al desempleo masivo que se ha recuperado la economía. Se ha recuperado la economía, entre comillas, ¿no? Se ha recuperado, pues bueno, por las tasas de beneficio y cierta productividad, etcétera, pero bueno, con todas las cuestiones de crisis, que en las que ahora no vamos a entrar, pero que es ese desempleo masivo el que permite que la economía se recupere, ¿no? Y no al revés, ¿no? Entonces, en este sentido, dicen Los Parados Felices, que es este librito que os recomiendo, que está en Virus, que cuenta, bueno, pues unas movilizaciones de parados en Francia en los años 90, que tuvo bastante influencia también en los movimientos de aquí. Pues ellos dicen, el paro no es lo contrario del trabajo, sino que el paro es un momento del trabajo, ¿vale? El paro no es el estar sin trabajo y por tanto ser improductivo y antieconómico, mientras que el trabajo sería lo contrario, ¿no? El paro sirve, o el gobierno del desempleo sirve, para conseguir que cada trabajador presione constantemente a todos los restos de trabajadores para que trabajen por encima de sus posibilidades, ¿vale? Esta sería la idea, que es jugando también con esto del vivir por encima de nuestras posibilidades, que es la idea culpabilizadora, ¿no? No es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades y por eso te has quedado parado y te han castigado la economía, sino que es justamente al contrario, ¿no? Gracias a tu paro se consigue que cada trabajador presione a los trabajadores entre sí y de los parados hacia el resto de parados, ¿vale? Entonces, pues este sería un esquema para explicar esta dinámica de manera general, que es como este trabajo de competir por el trabajo, que estaría constituido por todo aquello que forma la búsqueda de empleo, la formación y todo lo que se ha llamado el emprender, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de competir por el trabajo dentro del mercado laboral lo que hace es dinamizar y generar todo un juego de presiones para que se compita todo el mundo contra todo el mundo, y eso genera una serie de dinámicas que permitan recuperar las tasas de beneficio y la acumulación de capital en sentido amplio como objetivo fundamental, pues, de la lógica en la que estamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, para comprender esto, hay que comprender que las clases más vulnerables están en su vida cotidiana, en su vida práctica, en el trabajo, en su lógica del mercado laboral, dentro ya con toda una serie de ilegalismos, de cosas que no son legales y que no son cumplidas por la ley, que no se cumplen, no se ajustan al derecho laboral, pero que sin embargo se normalizan. ¿Esto qué es? Pues todo lo que podáis conocer como los impagos de horas extra, el trabajar sin que te paguen, es decir, trabajar gratis. Trabajos a destajo, sin contrato, todo lo que es el incumplimiento de horarios, de los descansos, de las pausas, la vulneración del derecho de asociación y de las normas básicas de negociación colectiva, los despidos por embarazo, que es una realidad que sigue siendo masiva y que es muy difícil de representar, porque justamente el motivo explícito no es ese, en tanto que es ilegal, pero implícitamente sabemos que esto está
funcionando así. He entrevistado a muchas mujeres que nos lo han contado, etcétera. Entonces esta dinámica de normalización de lo ilegal que permite esta lucha por los recursos escasos es fundamental para para que la precarización vaya avanzando dentro de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, una vez se ha normalizado en las capas más vulnerables de la sociedad todo lo que es ilegal, el proceso de legalización de lo normal que hemos llamado, es decir, lo que ya es normal se hace legal a través de las reformas laborales que reconocen lo que efectivamente ya está funcionando y ya es norma. En este sentido hay que entender la lucha, por ejemplo, por eliminar el salario mínimo que tienen los neoliberales, ¿no? Digamos, es que ya hay muchísima gente, como hemos visto, que no gana el salario mínimo ni de lejos, ¿no? Que no gana el salario mínimo porque pueden estar con contratos de 20 horas trabajando 40, etcétera. Bueno, pues todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces las 52 reformas laborales que dice Comisiones Obreras que han contabilizado desde 1980, esas reformas laborales, al legalizar lo que ya es norma, lo que hacen es expandir esa lógica que de lo que antes era ilegal a lo legal, y al hacerlo legal se puede normalizar ya cada vez más en las clases medias, etcétera, que es lo que entendemos como los procesos de precarización expansivos que han llevado pues a las crisis de las clases medias, etcétera, etcétera. Vale, pues entonces ahora en este punto me gustaría empezar con algunos mitos de la competencia por el trabajo para cuestionar algunas de las ideas de sentido común que pueden estar más expandidas, ¿no? Entonces esta idea de cuanto más trabajo busques, más probabilidades tienes de encontrar trabajo, ¿no? Esto es, dentro de la lógica de la competencia, una cosa de, pues tú lo único que tienes que hacer es buscar trabajo, buscar trabajo, buscar trabajo y buscar trabajo. Y entonces, pues terminarás encontrando. Claro, aquí hay que diferenciar entre lo que es la experiencia individual y lo que ocurre en un nivel social general. Entonces, cuando nos dicen hay que buscar trabajo y que eso aumenta las probabilidades, pues puede ser que sí o puede ser que no, y sobre todo depende de la posición de poder en la que cada uno esté situado. Pero por poner un ejemplo muy sencillo para explicar esta lógica, es que si en un momento en el que la media de paraos es hacer 5 solicitudes cada día y tú eres una persona que hace 6 solicitudes al día en LinkedIn o en donde queráis, tú ahí estás por encima de la media y entonces en ese sentido tendrías más probabilidades de encontrar trabajo. Y tú ponte que quieres intensificar tu búsqueda de trabajo y pasas de hacer 6 solicitudes al año siguiente que sigues buscando como loco trabajo y haces 9 solicitudes. ¿Qué es lo que pasa? Que si en un nivel socialmente general la media de solicitudes todo el mundo la ha hecho aumentar, quizás si ahora la media de solicitudes es de 10 y tú estás en 9 solicitudes, tú estás por debajo de la media, es decir, tienes menos probabilidades de encontrar trabajo que antes, que estabas por encima de la media, ¿no? Entonces la experiencia individual no necesariamente es un criterio, ¿no? Todo el mundo nos guiamos por nuestra experiencia individual, pero en la lógica de la competencia, cuantas más soluciones individuales busquemos, menos probabilidades tendremos de depender de nosotros mismos, sino que dependeremos efectivamente más del contexto, ¿no? Que esa es la paradoja, ¿no? Cuantas más soluciones individuales se lanzan desde los individuos, menos probabilidades existen en términos socialmente generales, ¿no? Y esa sería, bueno, esto suponiendo que hay un trabajo constante, etcétera, y que no se crea más empleo y tal, pero eso ya es meternos en lo de la crisis del empleo y tal, que eso sería un tema para otro momento, ¿no? Pero esto suponiendo en condiciones de crisis del empleo, de que ya no se puede crear más volumen de empleo de manera al menos significativa, ¿no?
Otro mito, otra idea de sentido común del cuanto más aumenta el nivel de formación, más se reduce el desempleo, ¿no? Esto lo hemos oído hasta la saciedad y entonces esto es lo que justifica pues hacer grandes inversiones en educación, en que la gente tenga títulos, etcétera. Y ya el título mismo se supondría que tendría un valor en sí mismo que daría acceso a un determinado mercado laboral. Pero es que tú puedes tener más títulos y es la misma lógica y el valor de tus títulos en términos socialmente generales puede estar disminuyendo, ¿vale? Porque cuanta más gente tenga más títulos, más se elevan los niveles de la competencia y por tanto más se desvalorizan los antiguos títulos, ¿no? Entonces la lógica esta implica esa puesta en competencia de todos contra todos que conlleva que la desvalorización de las titulaciones, ¿no? Entonces, en este sentido podemos entender esto de la generación más preparada de la historia y la frustración de expectativas, ¿no? de los jóvenes que creían que debían acceder a un determinado puesto y luego no acceden, etcétera, a pesar de su nivel de formación, etcétera, ¿no? Es decir, cómo no te dependes de tu puro título y de tu pura estrategia individual, ¿no? Aunque tú pienses que, aunque tú tengas la ideología más individualista que quieras, sigues dependiendo de tu contexto social, ¿no? Y esto ponía aquí esto del grado en poner copas, que decían, bueno, pues si hay que adaptar la formación al mercado laboral, entonces lo que habría que hacer es poner títulos en poner copas, ¿no? Dado que la hostelería es uno de los sectores principales de nuestro mercado de trabajo en este modelo productivo, ¿no? Entonces hay que entender también que el aumentar la formación por aumentar la formación no necesariamente transforma el mercado de trabajo en modelo productivo, ¿no? Y luego aquí hay otro mito que con un ejemplo que me parece muy interesante para ilustrar y criticar esta lógica de la competencia, que es esto de cuanto más te formes en técnicas de búsqueda de empleo, más probabilidades tienes, ¿no? Y esto es la paradoja del orientador desorientado, que es algunas personas que entrevistamos que eran orientadores laborales, que vienen como con todo el discurso del coaching, del si tú quieres puedes, de cuantas más técnicas de empleo conozcas mucho mejor y claro, los máximos expertos que se han formado en eso están en desempleo es precisamente porque no es la formación en la búsqueda de empleo como tal, sino la posición de poder en la que tú estés o la cantidad de puestos de trabajo, cómo esté el sector en el que tú te hayas formado de copado, eso es lo que va a determinar que tú encuentres trabajo o no encuentres trabajo, es decir, es el nivel de la competencia y no tus habilidades individuales en abstracto, ¿no? Entonces, en este sentido, competir por el trabajo no es la solución al desempleo, paradójicamente, eso por lo que decíamos, porque cuantas más soluciones individuales se buscan, menos se depende de uno mismo. Cuanto más te creas el discurso del individualismo, menos vas a estar determinado por el individualismo, por así decirlo. Y más sujetos está a las condiciones de la competencia generalizada, ¿vale? Entonces es la posición de poder y no las habilidades individuales lo que determinan eso. Y ahora pasamos a esto de la lucha de clasificaciones que lo hemos llamado, que es en la idea del nos quitan el trabajo, el famosísimo y expandidísimo discurso de que hay alguien que nos quita el trabajo y por eso es que estamos en desempleo, pues hacer un pequeño recorrido por las categorías de quiénes son, de cuál es la lógica que hay detrás de esto del nos quitan el trabajo. Entonces hay una cosa que no sé, que ahora no se habla o no se conoce mucho, yo por lo menos tengo esa sensación, que es la idea de que quien primero nos quitó el trabajo en estos discursos no eran tanto los inmigrantes, sino sobre todo las mujeres, ¿no? Y esto aquí hay una frase, un párrafo de la crisis del 29 que dice lo siguiente: debería haber una ley prohibiendo a la mujer coger un empleo si su marido está empleado. Millones de trabajos se abrirían a los hombres que tienen familias que mantener si tal ley se llevara a cabo, ¿no? Esto es una reivindicación de un hombre parado que ve a las mujeres que están entrando y está diciendo, pero esto,
qué mal ordenado está, qué desordenado está, y por tanto son las mujeres las que nos quitan el trabajo, ¿no? Y esto dice Ronald Reagan en 1982. Parte del desempleo no se debe tanto a la recesión, sino al enorme incremento del número de personas que se incorporan al mercado de trabajo. Y señoras, no quiero señalar a nadie en particular, pero también se debe a la ampliación del número de mujeres que actualmente trabajan y las familias con 2 personas empleadas. Entonces esto del esquema, las mujeres han salido de su lugar para quitarnos a los hombres el trabajo. Este es el mismo esquema que ya conocéis de los inmigrantes han salido de su país para quitarnos a los españoles el trabajo, ¿no? Entonces este esquema tiene una potencia, una eficacia simbólica si asumimos socialmente el hecho de la escasez, ¿no? Hay pocos puestos de trabajo, los tenemos que repartir y hay gente a la que no le pueden tocar, entonces ¿quiénes son a los que nos pueden tocar, ¿no? Entonces en este sentido entiendo que el feminismo no se puede meter en un discurso de las mujeres emprendedoras y las mujeres empresarias y todo esto del feminismo liberal, porque eso implicaría negar lo que a ellas mismas les había pasado en gran parte del siglo XX y que en buena medida, de muchas maneras, sigue pasando, ¿no? Que es la negación de la posición de poder de las mujeres en determinados espacios y la relegación a otros espacios invisibilizados, privatizados, etcétera, ¿no? Y bajar los salarios, ¿no? Que también las mujeres, se decía, bajan los salarios, nos quitan el trabajo y bajan los salarios. Luego hay otro discurso que no salta como mucho a la luz pública, pero que sí, que realmente por la experiencia de investigación que tenemos existe, y existe, claro, no como de manera como existe en el de los inmigrantes nos quitan el trabajo, existe de otra manera, pero también tiene una fuerza. Y aquí tenemos, por ejemplo, un discurso la siguiente, dice: a mí no me contratan, prefieren coger a alguien más joven o a alguien más mayor. Y dice, bueno, y si es mujer, que estamos un poco apartados de la historia, pues mejor que nos contraten, ¿no? Así tienes algo de la seguridad social, un descuento, porque me contratas a mí y vas a tener descuentos, ¿no? Entonces, claro, esta mujer de 37 años, que ya es como que no es joven, pero tampoco es mayor, está reivindicando un principio de clasificación dentro de la lucha de clasificaciones, que es el de ser mujer, ¿no? Por otro lado, esta parada en concreto sí salía también como con discursos racistas en torno a esta cuestión, y entonces es entender cómo bajo el supuesto de la escasez todos luchamos por establecer nuestro criterio de distinción o nuestro principio de clasificación dentro de esta lucha de clasificaciones, ¿no? Y dice otra parada que es dominicana, dice: para mí debería jubilarse las personas, cederle los puestos las personas mayores a las personas jóvenes que quieren, porque así la gran mayoría de personas ahora mismo que están trabajando son las personas que tienen 30 y 40 años de trabajo, que ya deberían darle paso a lo que es nuevo, ¿vale? Es decir, como ella tiene 33 años y como es extranjera y como es mujer, no va a utilizar los otros criterios de clasificación, va a utilizar, por ejemplo, el de la edad para justificarse a sí misma. Es decir, que todo el mundo, lógicamente, pues tratamos de justificarnos a nosotros mismos de que nos merecemos lo que tenemos, o que nos mereceríamos unas condiciones relativamente mejores y tal, ¿no? Pero esto es caer, como estamos diciendo, en la lucha de clasificaciones de esa manera, ¿no? Entonces, claro, este discurso, en la medida que lo de la generación más preparada de la historia, de que el sujeto político del 15M o del que el sujeto político en muchos momentos es la juventud, hay que gobernar la juventud, y por eso se ha tendido explícitamente a decir que se toman toda una serie de medidas para favorecer a los jóvenes, etcétera, pero que en realidad implícitamente tienen efectos bastante complicados sobre las personas mayores que se sienten discriminadas por ello, ¿no? Y entonces la lucha de los yayoflautas y la lucha por las pensiones también implícitamente están poniendo esta cuestión sobre la mesa, ¿no? Si los mayores son capaces de plantear desafíos políticos como lo son los jóvenes, y en ese sentido se van a hacer más ingobernables
que los jóvenes, y también van a disputar su posibilidad de acceso a la riqueza social, ¿no? Y luego, bueno, el de los inmigrantes nos quitan el trabajo, que no lo voy a detallar mucho porque ya lo conocemos todo y lo vimos en todas partes, y que este tiene muchas derivaciones, porque los inmigrantes es los de aquí versus los de allí, entendiendo eso lo que significa. También tiene una derivación de lo urbano y lo rural, y luego están dentro de esto los de aquí y los de allí están las luchas entre los nacionales, y luego las luchas entre nacional y extranjero, y luego también luchas entre extranjero y extranjero, ¿no? Entonces este discurso también se materializa de diferentes formas. Y lo que me interesa ahora señalar es un par de cuestiones sobre esto, ¿no? ¿Qué dice una parada? De verdad, no soy racista, pero te acaban haciendo ser de otra manera. Me lo dijeron directamente: si no eres extranjera, olvídate. Si no te pega tu marido, así me lo dijeron, vamos, que se te cae la cara de vergüenza. Es decir, esta es una parada que está solicitando una ayuda en una oficina de empleo, una ayuda, una prestación, y le señalan desde la oficina de empleo esos criterios, es decir, si no eres extranjera o si no te pega tu marido, no te podemos dar acceso a una ayuda, ¿no? Y aquí sale otra cuestión en la misma línea. Igual es que sois racistas. No, yo creo que el mismo gobierno nos está obligando a ser un poco racistas, desde la perspectiva de que no puede ser, es que si lo que tienes que pagar a 8 lo pagas a 8, claro, si este lo hace a 4, claro, pues la mano barata es lo que tiene, ¿no? Es el esquema de que os señalaba antes de cómo en las clases más vulnerables se expanden los ilegalismos que luego afectan a las clases, y eso es lo que permite poner en competencia unos contra otros, ¿no? Entonces, fijaos lo que han dicho de te hacen ser racista, y yo creo que ahí hay una, sin negar la responsabilidad de todas las personas en respecto a no reproducir los estereotipos racistas, etcétera, creo que hay que entender de manera muy clara de dónde viene, cuáles son las condiciones que permiten que este racismo, en este caso, surja, ¿no? Entonces, las categorías que el Estado establece en esa lucha de clasificaciones que se establecen, por ejemplo, como decía la parada, en significar como criterio de exclusión, como causa de que tú no tengas la ayuda, que hay un extranjero o que hay una mujer que la pega a su marido, que son las que se han llevado la ayuda, lo que te están diciendo es justamente tú no la tienes porque es el otro el que la tiene, ¿vale? Y si eso lo haces en todos los dispositivos de oficina de empleo del Estado sistemáticamente, y eso se va difundiendo desde ahí y se pone como criterio, esa idea se va a expandir como con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, claro, todo lo que son la multiplicación de distinciones, de cambios de nombres, de planes y programas, lo que hacen es generar en los municipios, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Estado toda una serie de categorías que realmente son arbitrarias, que lo que sirven es para establecer distinciones entre buenos y malos pobres, ¿no? Como decíamos, esto lo que hace son decir, si tú tienes derecho a una ayuda es porque te mereces una protección porque estás en una situación vulnerable, y a quien le dices que no tiene acceso a esa ayuda, lo que implícitamente se está diciendo desde toda esta serie de planes, de programas estatales, etcétera, es que no tiene derecho al acceso a la ayuda, ¿no? Entonces no hay que confundir que esas categorías racistas que aparecían ahí en esas entrevistas y que pueden aparecer en los discursos de muchísima gente no son categorías sociales espontáneas que salgan simplemente de que la gente cree eso y ya está, sino que son las mismas categorías de distinción dentro del aparato del gobierno de la pobreza, ¿no? Y esa fuerza que tienen esas categorías reside en el hecho de ser categorías que se establecen desde el Estado, que se establecen no solo en las oficinas de empleo, sino en todos los criterios de ayudas, en las encuestas, etcétera, ¿no? Y que después se van reproduciendo en los distintos medios de comunicación y en todo el conjunto de la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta que estas categorías de distinción, estos principios de clasificación que se ponen en disputa en la lucha de clasificaciones por quién se merece el trabajo, quién se merece las ayudas, etcétera, serían ineficaces sin un contexto de competencia por los recursos aparentes escasos, ¿vale?
Dice la validadora, este control de la subjetividad solo se produce eficazmente en el marco de un mercado de trabajo flexible donde la amenaza del desempleo y la pobreza es el horizonte de todo asalariado, ¿vale? Esto es absolutamente fundamental, ¿vale? No es un discurso que se expanda a partir de la nada, sino que se expanda a partir de la naturalización de la escasez y de la desigualdad, es decir, de la amenaza de que tú puedes caer, ¿no? Entonces, cuando en estas interpelaciones de quién se merece la ayuda, tú realmente te la mereces, ¿no? Esa interpelación que se nos lanza y que se le lanza de manera constante a los parados, cuando respondemos es cuando caemos en la trampa, ¿no? Cuando caemos en la trampa de la interpretación. Entonces la gente se pregunta si a X persona le dan la ayuda, ¿por qué a mí no? Entonces ahí hay dos respuestas, ¿no? Pues yo no tengo ayuda porque otros malos pobres se la llevan ilegítimamente, es decir, me la están quitando. O también salen discursos de personas, precisamente esa idea, yo no tengo ayuda porque están usando esa escasez para ponernos a competir, ¿no? Y todo esto lo tenéis desarrollado en el texto, ¿no? Entonces, claro, si tuviéramos que elegir, pues eso nos veríamos con toda una serie de dilemas morales entre quién se merece más la ayuda, ¿no? Una persona con diversidad funcional, una mujer que no puede denunciar a su maltratador y que depende económicamente de él, un joven que no puede emanciparse, un hombre que no se puede prejubilar y que se ha quedado sin trabajo, un refugiado que huye de la guerra de Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Un preso, un jornalero, un agricultor que está sometido a la estacionalidad del campo, o sea, esta es la trampa, ¿no? Cuando caemos en esta trampa, ¿quién se merece más? ¿Estos o estos? ¿Estos o estos? ¿Estos o estos? Y son esas categorías de clasificación que se nos imponen y que al reproducirlas las estamos legitimando. Ese es el mecanismo que hay que intentar cortar, ¿no? Vale, entonces, bueno, básicamente lo que explicaba también en el texto de cómo estamos pasando de la lógica del derecho a la lógica de la ayuda, ¿no? De la lógica de la protección general como derecho a la lógica asistencial, ¿no? Entonces, en el artículo 41 está reconocido esto, y es otro artículo que es papel mojado, como muchos otros de la Constitución, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, ¿vale? Entonces, en una lógica de derecho, cuando más paro haya, más protección debería haber, puesto que hay más vulnerabilidad. En una lógica asistencial, cuanto más paro hay, menos hay en la tarta para repartir, ¿no? Utilizando esa metáfora de la tarta. Pero aquí hay otra clave que creo que hay que entender muy bien, que es que las ayudas, a pesar de lo que dicen los neoliberales, no son un mero gasto, ¿no? Lo que estamos viendo que todas estas ayudas son un activador de la competencia entre desempleados y de trabajadores y en la competencia social en general, ¿no? Entonces, a pesar de que el discurso explícito diga son un mero gasto, la función implícita que tienen es la de expandir el miedo productivo de todos contra todos. De la misma manera que la función del racismo no es cuando alguien dice no, que los inmigrantes se vayan a su país, o lo están diciendo la derecha, no es el objetivo no es que se vayan a su país, porque si fueran a su país no habría, entre otras cosas, fuerza de trabajo barata y para explotar, ¿no? Sino, y con las ayudas pasa lo mismo, ¿no? Y esto lo dice Milton Friedman. El seguro de paro es un incentivo para que la gente entre en la fuerza de trabajo. La ayuda no es un mero gasto asistencial que toma y las cuentas ya no nos salen si damos demasiadas ayudas, etcétera, sino que la función de las ayudas es precisamente mantener a la gente con unos mínimos que les permitan reproducir su fuerza de trabajo para que puedan seguir buscando trabajo, para que puedan seguir formándose y para que puedan seguir emprendiendo, entre comillas, para generar presiones, ¿no? Porque si no existiera el seguro de paro, como no existió a principios del siglo XX, lo que pasaba es que cada vez que la gente se iba al paro, lo que hacía era producir directamente o casi automáticamente millones de vagabundos, ¿no? Entonces eso había que regularlo, porque si no, luego no puedes tener fuerza de trabajo disponible, ¿no? Y luego, bueno, aquí os ponía el ejemplo del
del plan Prepara, que no lo voy a contar ahora, pero básicamente es cómo funciona esa lógica de la amenaza de te voy a quitar la ayuda para activar el mercado de trabajo, ¿no? Y para disminuir los precios del mercado de trabajo. Eso lo tenéis en el texto, ¿no? Una segunda interpelación que creo que es fundamental para entenderlo es una frase que lo explicita muy bien, lo ilustra muy bien, de Joan Rosell, presidente de la patronal, que dice lo siguiente, ¿no? Respecto a los privilegios. Dice: ¿estarían dispuestos los trabajadores para equilibrar entre los indefinidos y los temporales, los que tienen las posibilidades de obtener la máxima indemnización por despido y los que no tienen ninguna, que serían a coste cero? ¿Estarían dispuestos unos a dar cosas para que los otros tuviesen algo? Ojalá que sí, pero creo que sería muy difícil, prácticamente implanteable, que aceptaran a quitarse ciertos privilegios. Y dice: alguna vez he utilizado yo la palabra privilegios y lo que digo siempre, lo que trato de decir, es de que privilegios vistos desde el punto de vista de los que no tienen nada, ¿vale? Esto es, me parece, una clave fundamental para entender esta idea de cómo se conceptualizan los privilegios y la culpa que imprimen o que hacen incorporarse en aquellos que se verían interpelados por sentirse privilegiados y por tanto para aceptar reducir sus condiciones de vida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la definición que hace el presidente de la patronal es que la gran miseria es el criterio de medida, ¿no? Que un privilegiado sería aquella persona que está un poco mejor que quien no tiene nada o quien está un poco peor. Entonces, del primero al penúltimo, desde el punto de vista de la gran miseria, solo el último, la persona más sufriente y con menos poder de la tierra podría decir con seguridad: yo no soy un privilegiado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, lo que está haciendo la patronal de manera que es muy eficaz y muy potente dentro de la sociedad, es decir, que todos nos tenemos que comparar con los que no tienen nada. Evidentemente, en esa operación ellos se salen del marco de la discusión porque ellos serían otras personas con las que no nos tendríamos que comparar, ¿no? Nosotros nos tenemos que comparar siempre con quien está debajo y nunca con quienes están arriba, ¿no? Porque ellos no estarían arriba en su concepción, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta es la definición de privilegio que tenemos que tener en la cabeza, que es: tener X poder implica necesariamente la subordinación de otro, ¿no? Es decir, ser empresario con un determinado poder, como ser Joan Rosell, ¿no? Ser un gran empresario, implica necesariamente la subordinación de otros trabajadores. Y eso es lo que es un privilegio. Es decir, un privilegio no es estar un poco mejor que quien está un poco peor que tú, ¿no? Un privilegio no es estar un escalón por encima de otro que está un escalón por debajo. Eso significa estar mejor que alguien, pero no significa tener privilegio en el sentido de que estás perjudicando a una tercera persona, ¿no? Si nuestro objetivo es que todo el mundo pueda vivir relativamente bien, la cuestión es preguntar qué es lo que si el poder que yo tengo implica necesariamente la subordinación de otro. Por ejemplo, si yo tengo un derecho a techo, tener un derecho a techo no es un privilegio, es un derecho. Si tengo 5 casas, por el contrario, que yo tenga 5 casas implica que hay gente que no va a tener casa. Entonces, por tanto, eso es un privilegio, ¿no? Así para explicarlo rápidamente. Y luego habéis visto este caso que también os lo hemos contado en el texto, que es el caso de la paradoja de españoles que no son españoles, que es un caso muy duro, una entrevista muy dura realmente que hice, que es una persona de origen ecuatoriano que está diciendo que tiene DNI español y que se considera un español, pero que él prefiere que se le dé prioridad a los españoles y no a él. Y entonces esto realmente es cómo esa lucha de clasificaciones y esos criterios se han incorporado en una persona, no ya para luchar contra los otros, sino para autoexcluirse, ¿no? Entonces, en esa medida, cuantas más personas se autoexcluyan, más gobernable va a ser la pobreza, porque no vas a ejercer ninguna presión social en el sentido de redistribuir la riqueza, ¿no? Sino que lo que haces es
culpabilizarte y autojustificar tu propia miseria, ¿no? Y luego, bueno, pues una tercera interpelación sobre cuál es la idea de esto cuando nos preguntan, ¿pero tú realmente quieres trabajar? ¿No? Que es lo que se le dice a los parados. ¿Pero realmente quieres trabajar? Y esa interpretación, y eso nos tenemos que preguntar qué significa querer trabajar, ¿no? Cuando alguien dice querer trabajar, significa que quiere una actividad que le dé reconocimiento, además de salario y de lo que puede comprar sobre el salario. Cuando alguien dice, no, yo quiero trabajar, significa que está diciendo, no, yo quiero dinero. O alguien que quiere trabajar y dice, no, yo lo que quiero es es poder vivir. Yo trabajo para vivir y por tanto para pagarme mis cosas fundamentales, ¿no? Entonces el efecto de tú realmente quieres trabajar significa que si tú estás pidiendo un salario que es muy alto y no aceptas un determinado nivel de salario, cuando tú asumes esa interpelación y por tanto dices, sí, realmente quiero trabajar, por tanto voy a trabajar por una mierda de sueldo. Cuando tú aceptas esa bajada de salario en los términos de la teoría liberal, lo que estás confirmando es que quienes cobran más en realidad son unos privilegiados que están inflando el trabajo y que en realidad deberían cobrar menos, ¿no? Entonces en condiciones de individualización o en condiciones de desorganización colectiva, esta interpelación del realmente quieres trabajar, cuyo objetivo es que aceptemos la bajada de los salarios, es una interpelación que también tiene mucha eficacia simbólica y que hay que tratar de entender, ¿no? Entonces, más bien, cada vez, como hemos visto, hay más trabajadores pobres, es decir, trabajadores que trabajando con un salario asalariadamente no llegan a fin de mes ni llegan a cubrir sus necesidades básicas. Entonces de realmente quieres trabajar, a donde va lo que llaman la trampa de la pobreza, ¿no? Es una trampa de la pobreza. Entonces realmente la gente que dice no quiere trabajar no es que no quiera trabajar, es que no quiere ser pobre trabajando, que es una cosa muy distinta. Yo claro que quiero trabajar, pero trabajar para poder vivir, no trabajar para seguir siendo pobre, porque para seguir siendo pobre evidentemente no necesito trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ya os dejo con las conclusiones, que las conclusiones sería cómo establecer, cómo difundir, cómo expandir la idea, tanto como idea, como práctica, como hecho social materializado en la realidad, en los territorios, en nuestros tiempos de vida, etcétera, de pasar del no hay para todos a una lógica de la buena vida para todos, ¿no? Y esto yo creo que quizás a veces no lo tenemos en cuenta, pero esto lo dice la gente, y esto yo creo que es un anclaje que podemos usar y que podemos tirar de él, ¿no? Y esto dice una persona, una parada, dice, pues lo lógico es que vivamos todos bien. Vamos a decirlo así, aunque son un poco a coña, a chufla, ¿vale? No creo que sea pedir mucho, ¿no? Entonces yo creo que es como la idea central. Es tan complicado pensar que es posible que todos vivamos bien, y que todos vivamos bien no va a implicar necesariamente que otros vivan mal. Esta sería la cuestión, ¿no? Entonces, para romper estos criterios morales de división entre buenos y malos pobres, como decíamos también al inicio del curso, creo que hay que entender esta trampa de la discriminación positiva, que es la lógica progre, que es la lógica que está en crisis, ¿no? De favorecer a X categoría, lo cual implícitamente lleva a no favorecer a otras categorías, ¿no? La trampa de la discriminación positiva lo que hace es supuestamente bajo la idea de que estás favoreciendo a los más desfavorecidos, en realidad esa lógica general lo que puede estar produciendo es aumentando las formas de competencia entre pobres y expandiendo los criterios entre buenos y malos pobres, ¿no? Entonces creo que la renta básica, aun con todas sus críticas en muchos sentidos y que hay que discutir y debatir,
sí creo que una ventaja realmente fundamental de la renta básica, y es uno de los argumentos que se señala, pero que quizás no es el que más tengamos en general en la cabeza, la potencia realmente de la renta básica, aparte de que nos paguen por una vida digna, sería superar este aparato burocrático brutal que es uno de los principios fundamentales desde los que se materializa esta guerra entre pobres, ¿no? Y esta renta básica, si permite desactivar el miedo productivo, la incertidumbre productiva, es decir, el umbral de incertidumbre que nos hace sentir una amenaza permanente de irnos a tomar por culo, y dicho mal y pronto, pues esa sería un avance en términos sociales, en términos de justicia social, de superar esta lógica de guerra entre pobres, que sería realmente pues una lucha que en sí misma merecería mucho la pena, ¿no? Y luego, por último, pues la idea del reparto del trabajo y de que no son los pobres los que nos quitan el trabajo, o las mujeres o los jóvenes o tal, sino son quienes trabajan demasiado pudiendo trabajar menos, no quienes trabajan demasiado porque no les queda otro remedio, que es la mayoría de la gente precaria, pero quienes trabajan demasiado en realidad nos quitan el trabajo, ¿no? Que esta fue una idea del sindicalismo radical de principio del siglo XX, ¿vale? Que era, no se puede trabajar demasiado, porque al trabajar demasiado lo que estás haciendo es llevarte tú todo el tiempo de trabajo y por tanto no dejar a los otros. Lo que tenemos que hacer es bajar todos el ritmo de trabajo para trabajar menos todos, pero defendiendo nuestro acceso a salario suficiente y la riqueza suficiente, ¿no? Entonces, esta relación entre moralización y despolitización, cuanta más moralización exista en cómo entendemos el trabajo, las ayudas, etcétera, pues más despolitización habrá, ¿no? Cuanto más reproduzcamos esta lógica de buenos y malos pobres. Y cuanto menos moralización, pues por ejemplo se podrá dar lo que de hecho se ha dado durante los años de la crisis, que es lo que puso en buena medida contra las cuerdas a buenas partes de los poderes inmobiliarios, bancarios, financieros, etcétera, que es más formas de impago colectivo, más morosidad, una pobreza más ingobernable, pero una morosidad, digamos, no de los caraduras, sino una morosidad colectivamente organizada en los casos que haya sido posible, ¿no? Sería pues un buen objetivo para intentar desactivar o enfrentar esta guerra de pobres contra pobres, ¿vale? Y nada más, pues eso sería todo. Muchas gracias y seguimos con estas ideas, y cualquier cosa pues nos podéis escribir, o seguimos en los foros, en los espacios de debate, etcétera, ¿vale?